Muy buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador del curso por la invitación. Siempre para mí es un tremendo honor estar en mi alma mater. Y bueno, el tema que me han encargado es llamado fisiopatología del cáncer. Yo le he agregado carcinogénesis y otros procesos. Porque cuando yo comencé a revisar el tema para exponerles como fisiopatología, todos los papers que me salían eran en el año 72, 73. Entonces, es que el enfoque ha cambiado mucho. Si bien tradicionalmente el curso se llama fisiopatología, hablar del cáncer implica irnos un poco más atrás, o mejor dicho, ir a los pasos previos antes que el síntoma se manifieste. Porque como dicen, cuando el síntoma se manifiesta, pues ya es un poco tarde en oncología. Y les quiero comenzar la charla, más que transmitir cantidad de conocimientos, siempre los maestros me decían, transmite ideas, motiva, para que tú luego lo revises, lo amplíes, lo busques, y al que le gusta, pues ya profundizará. ¿Saben quién enseña? Ella se llama Tori Lee. Tori Lee es un hito en la historia del cáncer. Actualmente ya tiene, creo, 25 años, pero Tori Lee fue la primera paciente que se benefició de una terapia biológica, específicamente de la inmunoterapia por ingeniería genética en cáncer. Como saben ustedes ahora, lo más moderno que nosotros tenemos en cáncer se llama CAR T-Cell Therapy, o terapia de células CAR T-Cell, en las cuales por diseño de ingeniería genética se manipula el linfocito, se les inserta un antígeno quimérico y luego ese antígeno quimérico se replica vía virus adaptados en laboratorio, se producen millones de virus de copias y luego por vía intravenosa se le inserta al paciente esas dosis de virus y esos virus comienzan a viajar como drones teledirigidos contra las células del linfoma, que es el caso de la enfermedad que tuvo Tori. Entonces, Tori se curó de una leucemia linfoblástica aguda, cosa que en los años 70 el pobre Sigmund Farmer, padre de la quimioterapia, siempre luchaba para salvar a sus niños y ninguno casi se salvaba o muy pocos. Entonces, Tori Lee es el hito viviente, el éxito de la oncología en nuestros tiempos. Ya es una jovencita, ya pasó la etapa de la enfermedad, pero claro, siempre siguen controles. Y lo que llamó la atención cuando analizan a Tori en la actualidad es que en su sangre siguen todavía viajando las células que le insertaron hace varios años. Entonces, se ha llegado a tal punto de que podemos producir una estimulación de antígenos de forma manipulada, pero estos pueden pervivir o supervivir en la sangre por muchos años, en este caso por esta terapia. Ahora dirán, pero doctor, si esta terapia está buena, ¿por qué no hemos curado el cáncer? ¿No? Porque lamentablemente se ha comenzado a hacer estudios del CAR T-cell en tumores sólidos, que son los que más nos preocupan, el cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas, el cáncer de estómago, y lamentablemente no ha habido este suceso que ha tenido en leucemias y linfomas, ¿no? Probablemente por el tipo de mecanismo de acción. Vamos a ver justo en esta revisión que es más complejo tal vez de lo que CAR T-cell puede curar. Entonces, yo les quería hablar de los hitos cuando una persona va a desarrollar un cáncer. Primero, toda persona tiene un riesgo genético individual. Sabemos que todos pueden nacer con ciertas mutaciones, sean estas espontáneas o adquiridas, llamadas somáticas. Eso también tiene que acordarse. Mutación somática es la mutación que tú adquieres y que está dentro de tu tumor solamente, o mutaciones hereditarias. Mutaciones hereditarias como son mutaciones en los genes BRCA1, BRCA2, el síndrome de Lynch, en donde hay mutaciones en los genes reparadores de ADN. Genes reparadores de ADN son aquellos que constantemente están quitando secuencias erróneas de nucleótidos del genoma. Y esto sucede todos los días, a cada uno de nosotros nos pasa y nuestro organismo va reparando. Ese es el riesgo genético que tenemos de forma individual. Ahora, también puede haber personas, por ejemplo, que tengan mutaciones de genes específicos y que los va a predisponer al desarrollo de cáncer a lo largo de la vida. Esto lo vemos nosotros mucho en cáncer de pulmón, donde encontramos pacientes con mutaciones en genes como MET, RET, FGFR, RAS, BRAF, etc. Y la inflamación crónica, como sabemos, cuando yo era estudiante, creo que esto no se conocía todavía, al menos a nosotros nunca nos hablaron.
de que la inflamación crónica podría activar vías de proliferación celular. Muy interesante, ¿no? Por eso es la explicación de que un paciente con gastritis aguda o gastritis ya crónica, con una infección cronificada de Helicobacter, podría en algún momento virar a una neoplasia, porque se comienzan a activar ciertas vías proliferativas. La obesidad también, una situación de condición de inflamación constante, también puede predisponer, y otras patologías que luego vamos a revisar. La evasión del sistema inmune. Todos los días en su organismo se destruyen células neoplásicas, pero las células que sobreviven probablemente han aprendido a usar tácticas de camuflaje que vamos a revisar, y la ventaja proliferativa que tiene que tener un tumor. La ventaja proliferativa es decir, que la célula tiene que alterar su metabolismo celular y reprogramarlo para soportar el gasto de energía que va a tener. De esta forma, la célula podrá seguir dividiéndose gracias a que tiene una maquinaria ya modificada para seguir perdurando su energía, como también lo vamos a comentar. Y los carcinógenos ya muy conocidos, la nitrosamina, los hidrocarburos cíclicos, el benceno, los asbestos. Todo esto pues, nos va a llevar a producir mutaciones en nuestro ADN, translocaciones, deleciones, productos de fusión. Por ejemplo, en cáncer, ¿qué sucede cuando un segmento cromosómico se junta con otro cromosoma? Eso es una translocación cromosómica. Entonces, las translocaciones, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a producir la proteína de dos formas. O te producen mucha proteína, y eso también es dañino para la célula, o te produce una proteína alterada. Este mecanismo, por ejemplo, de translocación cromosómica se ve mucho en los tumores denominados sarcomas. Y lo vemos en algunos tipos especiales de cáncer de pulmón. Existe, por ejemplo, un cáncer de pulmón. Yo le voy a contar la experiencia de una señora que debutó con un cáncer, tenía metástasis cerebrales, se le irradió la metástasis que tenía y la señora, gracias a Dios, respiraba bastante bien, a pesar de que tenía mucha enfermedad. Entonces el doctor le dio quimioterapia, pero tenía la posibilidad de hacerse una plataforma genética. ¿Qué es una plataforma genética? Es un estudio de secuenciamiento del genoma del tumor de la señora. Y, oh curiosidad, que cuando se le secuenció el genoma, le dejamos de dar quimioterapia porque resulta que la paciente tenía una translocación cromosómica que era llamada translocación de ALK. ALK está unida a un segmento del cromosoma que es el ML4. ALK es Anaplastic Lymphoma Kinase, y sabemos ahora en la actualidad que existe una pastilla para esa paciente que se llama crizotinib. Bueno, ahora yo le estoy dando crizotinib y la señora está muy bien, ¿no? Y su tumor se va reduciendo. Eso, por ejemplo, es terapia súper dirigida, porque la señora, yo le podría poner una etiqueta que dice, ella es una amplificadora de MET. En este caso, ella no tuvo exactamente la translocación NK, pero tuvo amplificación de MET, que es una variante también de estas mutaciones y que responde al fármaco de crizotinib. Por ejemplo, ahí esto es un ejemplo para hablar de todas las variantes que pueden producir los carcinógenos. Ahora, yo les diría que en la charla de hoy vamos a revisar todo esto. Por favor, no se desconcentren. Y esto es el mapa de lo que la célula tumoral comienza a manejar cuando toma el control de los sistemas biológicos. Entonces, tendríamos que conocer todos estos sistemas, porque si entendemos estos sistemas vamos a entender cómo el cáncer aparece y cómo se perpetúa, y cómo usa la maquinaria celular para perpetuarse. Yo les menciono grosso modo, este esquema lo hizo un doctor que tuve el placer de conocer, que es el doctor Daniel Karp, que es del área de investigación y terapéutica del MD Anderson de Texas. Entonces, en alguna conversación, a los que participamos nos regalaron el libro, y este es el esquema que ellos elaboraron para tratar de simplificar las vías del cáncer. Dentro de las vías más importantes que yo les puedo mencionar está la PI3K, que es una vía celular, es el paso metabólico que se produce dentro de la célula para obtener ciertos productos, y estos productos que sean ejecutados dentro del núcleo, producir proteínas y tener una acción en la célula. Entonces, hay vías conocidas en cáncer, como son la vía de PI3K, está también la vía del MAP kinasa, está la vía del RAS. Luego vamos a ver que el RAS está implicado en muchos procesos para producir cáncer. Tenemos también la vía de JAK o STAT3, tenemos la vía de WNT,
que a través de la beta-catenina también va a favorecer la proliferación celular manipulando el genoma, y así, una serie de vías que lamentablemente en la célula tumoral no usa solo una de ellas, sino que usa varias y las interrelaciona. Por eso es muy difícil a veces decir, pero ¿por qué no sale la cura del cáncer? Porque tenemos que darle fármacos a varios puntos de control dentro de la célula. Bueno, y les presento al doctor Hannagan y a Robert Weinberg. Ellos dos son investigadores de biología molecular del Instituto Suizo de Tecnología Molecular, y el doctor Weinberg es del Instituto de Massachusetts. Ellos lo que hicieron, luego de sus trabajos en estudios sobre el cáncer, llegaron a juntarse para hacer un artículo muy interesante que se llamaba Los Hallmarks del Cáncer, ¿no? Los hitos en el cáncer. Y a través de este artículo se llegó a hacer una revisión de qué procesos eran los más importantes y aquellos que llevaban a que la célula se vuelva inmortal. Y bueno, es un paper que eso sí se los recomiendo, de lectura para todo el que le gusta pues, el tema de biología celular del cáncer, ¿no? Del tema de mutaciones, etc. Y se revisan esos principales eventos que se producen a nivel de la célula. Entonces yo se los he tratado de resumir para hacerlo más didáctico, y claro, ya cada uno tendrá que profundizar en esos procesos. Entonces, esta es una célula de cáncer de colon, es una bonita gráfica, un dibujo hecho a base de una microfotografía en 3D, y aquí tenemos primero la señalización celular, que es lo que tiene que tener toda célula tiene que recibir estímulos a través de receptores para que se activen las vías de señalización que ya les estaba comentando. La glicólisis aeróbica, que es un proceso que seguro ya ustedes lo conocen por los cursos de bioquímica, por lo cual la célula adquiere energía. Pérdida y inhibición de contacto. Toda célula guarda una relación con las células de su entorno, porque existen moléculas que evitan que la célula invada el espacio de la otra célula, o que rompa la membrana basal y se vaya a otro lado, o que se meta un capilar. Pues en el cáncer hay una pérdida de inhibición de contacto. Ventaja proliferativa, ¿no? Vamos a ver también a qué se refiere. Citoquinas inflamatorias, que sabemos que también tienen un rol en el proceso del cáncer. Ignorando señales stop, es decir, cuando la célula debe dejar de dividirse, hay algo que dice, no, tú sigues dividiendo, no hay problema. Pérdida de senescencia, ¿no? Que esto tiene que ver con los telómeros. El acortamiento del telómero no se produce en la célula tumoral muchas veces. La inestabilidad genética. Ese es otro tema también que comentaremos brevemente respecto a que las mutaciones se van acumulando y por ende la célula va adquiriendo mayor resistencia a los tratamientos. Autofagia y necrosis. La autofagia como un mecanismo también de ahorrar energía, y lo hace la célula tumoral para perpetuar su fuente de energía. La vigilancia inmune. La vigilancia inmune, por ejemplo, es los procesos que el organismo tiene para evitar que las células tumorales sobrevivan, pero las células tumorales escapan a la vigilancia inmune. Y mutaciones de resistencia, y finalmente inestabilidad genética. Bueno, ya se ha repetido. La glicólisis aeróbica es para mencionar que cuando hay condiciones anaeróbicas, la vía de glicólisis es favorecida. Es decir, sabemos que cuando la glucosa entra se produce la glicólisis en el citosol para obtener piruvato, pero con una célula normal eucariótica el piruvato entra luego a la mitocondria, se produce todo el proceso de fosforilación hasta la obtención de energía de ATP. Pero si tenemos una situación de anaerobiosis o situación anaeróbica, ¿qué sucede? Te vas más por la vía glicolítica, ¿no? Al irte más por esta vía, entonces ya hay menos piruvato que ingresa al nivel mitocondrial, pero de esta forma la célula puede ahorrar más rápido, obtener más rápido energía. ¿Y qué sucede en el cáncer? Hay una característica anómala. Las células tumorales reprograman su metabolismo glucídico limitando la producción de energía a la glicólisis, incluso en presencia de oxígeno. Dice, hay oxígeno, pero no, la célula tumoral no quiere ir por la vía de la mitocondria, luego se tiene glicólisis y ahí nomás es donde le da vueltas y produce su energía. Eso es más o menos lo que se grafica aquí. Cuando la glucosa entra, la glucosa fosfato y acá es el piruvato, ¿no? Entonces, en vez de ir por esta vía, comienza a tener energía de este modo, ¿no? Luego se va a la vía del lactato y esto hace que comience a haber una acidificación del medio también.
Este fenómeno lo describió Otto Warburg en 1968, ¿no? Que mencionaba una cosa curiosa, que iba a ganar un Nobel por haber descubierto esto. Pero se han hecho más estudios. Esta revisión del Nature, por ejemplo, va hablando de cómo mientras más células tumorales aparezcan, comienza a haber un límite de la difusión de la glucosa. Esto hace que estas células tumorales ya en verde se conviertan en células de fenotipo glicolítico, ¿no? Es decir, que ya comiencen a usar la glicólisis de forma más acentuada para luego ya hacerlo de forma total en las células ya netamente cancerígenas. Las células que tienen el núcleo amarillo son las células que tienen más mutaciones, ¿no? A más mutaciones estimulan más esta vía. Y por ejemplo, otra de las cosas que se ha observado en las células tumorales es que comienzan a retirar nitrógeno de otros productos metabólicos como son ciertos aminoácidos. La glutamina es un aminoácido que curiosamente a veces lo damos al final de la vida porque se consume muy rápido. Y entonces, ya revisando el tema, efectivamente las células tumorales lo que hacen es secuestran los grupos nitrogenados de la glutamina. ¿Para qué? Para comenzar a usar esos aminoácidos como fuente de energía. Entonces van agotando ese aminoácido y es un sustento justo para los pacientes cuando ya están con neoplasias muy avanzadas. Si ustedes revisan los suplementos nutricionales que se les dan, dicen ricos en glutamina, porque es un aminoácido que se extingue rápido, se consume rápido en el cuerpo de estos pacientes. Y entonces, de este estado vamos a pasar que poco a poco por la hipoxia. Hay un factor también que deben acordarse importante en este fenómeno de glicólisis aumentada o estimulada sin anaerobiosis, es el HIF1-alfa. HIF1-alfa va a estabilizar, va a ser un factor de transcripción que va a favorecer la activación del VEGF. El VEGF, ¿se acuerdan qué es? ¿Alguien lo sabe? Factor de crecimiento del endotelio vascular, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a hacer que comience a haber una degradación de la membrana basal y que comience a producirse la vascularización del tumor. Entonces, los tumores, gracias a esto, van a comenzar a reclutar vasos sanguíneos, pero esos vasos sanguíneos no van a ser normales, van a ser anómalos. Más o menos esta es la secuencia entonces que le quería mostrar. Ahora, y me preguntarán, doctor, ¿cuál es el error aquí? ¿Qué pasó? Pues el error aquí está en la vía denominada RAS. Vamos a retroceder un poquito. O sea, la mutación que la célula comenzó a presentar está aquí. Entonces, por la hipoxia se activa RAS y RAS comienza a activar toda una serie de vías. Y no me pregunten exactamente en qué parte, pero por ahí debe estar la vía que activa la parte de la estimulación del VEGF y también tiene que ver la estimulación de la vía TI3K, que está por aquí. Eso es con respecto entonces a la glicólisis. El primer mensaje que debe quedarse de esta charla y que seguramente lo van a volver a ver, que en la célula tumoral hay una glicólisis aeróbica activada, ¿no? Que incluso puede presentarse sin anaerobiosis, que la célula tumoral la usa para obtener de forma más rápida energía. Ahora, y esto, por ejemplo, ¿qué sucede? Que cuando se produce esa glicólisis también hay una activación que les decía del HIF1, y esto va a producir que se comiencen a ir a la regulación arriba los receptores GLUT1. Entonces, ese es otro efecto. Las células tumorales tienen sobre una expresión aumentada del receptor de glucosa. ¿Y esto por qué nos sirve? Nos sirve, por ejemplo, para hacer pruebas de imagen, ¿no? Las células tumorales captan ávidamente la glucosa y lo que se ha hecho ahora es unir una glucosa a un radionúclido, que es la fluorodesoxiglucosa. Entonces, tú le pones al paciente la fluorodesoxiglucosa por la vena y le tomas las fotografías con las máquinas del PET, y el PET te lanza las imágenes y rápidamente se ve dónde están captando ávidamente las células tumorales. Entonces, es una forma que nosotros usamos, por ejemplo, para evaluar linfomas. Otro mensaje, los linfomas se evalúan con PET, muchos tumores se evalúan en sí con PET, pero los linfomas específicamente porque el sustento biológico es ese, ¿no? Hay una sobreexpresión de HIF1, la vía RAS de esas células tumorales está mutada
y se produce una mayor formación de receptores GLUT, ¿no? Mayor sobreexpresión de receptores GLUT. Otra característica de las células tumorales es que ha habido una pérdida de inhibición por contacto, ¿no? Generalmente las células normales tienen señales negativas de crecimiento cuando entran unas células en contacto con otras. Esto es por las adhesinas, las caderinas, todas las moléculas de adhesión, las ICAM que conocen y que las estudiamos en biología molecular. Pero así se vería una célula, un tejido normal, células normales, pero en las células neoplásicas transformadas ven cómo se pierde el orden y la estructura celular, ¿no? O sea, a esta célula le da igual si pasa por encima de otra. Esta es una fotografía de un microscopio de barrido. Y existen moléculas que están implicadas en esto, que son Merlin. Merlin es el producto proteico del gen de la neurofibromatosis tipo 2. STK11 es una serina treonina quinasa que está relacionada a la enfermedad de Peutz-Jeghers. ¿Se acuerdan de esa enfermedad, de Peutz-Jeghers? ¿Alguien sabe qué implica ese síndrome, el famoso síndrome de Peutz-Jeghers? Aquí, antiguamente, como nosotros hacemos semiología, yo hice el 2 de mayo, ahí está la escuela francesa, ¿no? Y muchos usaban los epónimos, ¿no? La enfermedad de von Reichenhausen, Wolff Parkinson White, ya pues ahora está Peutz-Jeghers. ¿Quién se acuerda qué incluye Peutz-Jeghers? Peutz-Jeghers son tumores, lipomas a nivel de la zona gastrointestinal con manchas en piel, y hay algo más que me estoy olvidando. Manchas en piel, tumores de la zona gastrointestinal y pólipos que pueden estar dentro de la vía digestiva principalmente. Entonces, ahí hay mutaciones a nivel del STK11, ¿no? Entonces, cuando se muta ese gen, comienza a proliferar. Y el factor de crecimiento transformante beta es una vía que teóricamente controla la proliferación celular, pero que en las células tumorales esa vía se muta. Y al mutarla, ¿qué sucede? Va a transformar a las células, las va a ordenar a transformarse en otras células para migrar del tejido original donde están, ¿no? Por eso es que comienza a haber este desorden. El TGP-beta tiene que ver o tiene un rol en la formación del epitelio de transición epitelio mesénquico, ¿no? Si habrán escuchado el EMT. Ahora lo vamos a comentar también. Ahora, muchos dicen que el cáncer es como un pseudo órgano que tiene una gran ventaja proliferativa, ¿no? Él solito se organiza, solito se alimenta, y esto lo hace, ¿por qué? Porque no solamente están las células tumorales dentro para la redundancia de un tumor o de una neoplasia, sino que necesita otros elementos para sobrevivir. El microambiente tumoral, ese es otro mensaje importante de esta charla. Para que un tumor sobreviva, necesita de un microambiente tumoral. Y el microambiente tumoral lo van a constituir las células stem cell. ¿Saben de dónde vienen estas células? Son células progenitoras, ¿no? Fueron muy bien estudiadas a nivel de la médula ósea como progenitores eritropoyéticos, pero ahora ya se sabe que todos los tejidos tienen imbuidos a sus stem cell. Pero sucede que estas stem cell en cáncer también existen, y son las temidas CTC, las Cancer Stem Cell, no, sería diferente, ¿no? CSC, Cancer Stem Cell. Estas células tumorales son resistentes a la quimioterapia y a la radioterapia. O sea, mientras nosotros le damos a un paciente quimioterapia, solemos destruir células tumorales y el paciente va a mejorar. Yo le voy a dar un cáncer un tumor que responda rápido a quimioterapia. Por ejemplo, un carcinoma epidermoide de pulmón. Si yo le pongo cisplatino etopósido o cisplatino vinorelbina, 2 fármacos de quimioterapia, si ese señor viene con una masa grande en el pulmón, en 48 horas ese paciente está respirando mejor. Porque tengo la capacidad con esos 2 fármacos de destruir células tumorales. Ya que un concepto y un fundamento de la quimioterapia es la destrucción de células tumorales, células que se están dividiendo constantemente. O sea, la quimioterapia es sensible en células que están con una división celular acelerada, una cinética alta. Pero ¿qué sucede? Las stem cell no tienen esa dinámica. Las células de stem cell pueden quedar congeladas y se pueden transformar en células llamadas dormancy cells. ¿Han oído hablar de ese término? Las dormancy cells. Son como las células durmientes. Esas células tienen 2 propiedades. Primero,
son células que pueden permanecer en estado latente con mínimo consumo de energía, y otros son células que pueden migrar a otros tejidos y quedarse en un estado quiescente por muchos años. He ahí que se ha descubierto que la dificultad para eliminar el cáncer en una persona es que tiene stem cells tumorales que se están ocultando en algunos de sus tejidos, y lamentablemente esas stem cells no pueden ser destruidas. Tenemos las células endoteliales, los pericitos, que son células que tienen un rol a nivel de los vasos sanguíneos y ayudan a mantener estos vasos sanguíneos patológicos, los fibroblastos asociados al cáncer y progenitores estromales. Los progenitores estromales también pueden llegar a ser stem cells del mesénquima, que le den también una apertura y una facilidad a estas células de migrar. O sea, ¿cuál es el plan? Nos organizamos, hacemos un tumor, pero cuando queremos vamos a romper las barreras de los vasos y nos vamos a escapar por vía sanguínea, por vía linfática o por contigüidad a otros tejidos. Esa es un poco la idea, ¿no? Y esto es un poco cómo interactúan las diferentes células del microambiente tumoral a través de diferentes citoquinas. Por ejemplo, aquí las células tumorales van a estimular el factor de crecimiento endotelio vascular en las células endoteliales. Los fibroblastos asociados al cáncer también van a aportar para la proliferación, y toda la interrelación, ¿no?, entre las células inflamatorias también, muy importante. Y las células tumorales van a usar interleuquina 1 beta y otras interleuquinas también para promover mayor reclutamiento de células inflamatorias, y eso también va a crear un círculo vicioso, ¿no?, para seguir estimulando a quienes, a sus vasos sanguíneos, para seguir estimulando, secuestrando factores de crecimiento, para seguir favoreciendo que aparezcan más fibroblastos. Y por ejemplo, si tenemos más fibroblastos, es más difícil tratar un tumor, más difícil que entre la quimioterapia ahí. Estas son las células stem cell de las que hablaba. Tienen capacidad de autorregeneración y de diferenciarse en otros tipos celulares, ¿no? La idea es esa. La idea es que un cáncer de mama en algún momento le va a aparecer en la columna de la paciente, ¿no? ¿Qué ha sucedido ahí? Esas stem cells se han transformado, han perdido esa inhibición por contacto, van a viajar a través del tejido, van a romper la membrana celular, y va a haber otros fenómenos antes de que viaje que ahorita también los voy a comentar. Entonces estas células stem cells tumorales son capaces de dirigir procesos de metástasis. Ya les dije, les mencioné también que son resistentes a la quimioterapia y a la radioterapia, ¿no? Más o menos aquí hacemos un paralelo, por ejemplo, cuando llegan al huesito, ¿no? La zona del hueso es muy difícil de tratar. Incluso cuando una paciente recae de un cáncer de mama, por ejemplo, y uno toma biopsias, casi no encuentra células tumorales, es muy difícil, ¿no? Y es más, la indicación es, cuando una paciente recae con una metástasis en la columna, no biopsies esa parte, no lo biopsies porque casi no va a resultar en células viables, ¿no? Es muy difícil obtener tejido aquí y captar estas células. Ahora, ¿cuál es también la otra capacidad que tiene un cáncer o un tumor cuando su proceso lo dirigen las stem cells? Es que van a comenzar a aparecer clonas diferentes. O sea, una clona es como una familia, ¿no?, de células de un mismo tipo. Entonces, las stem cells pueden comenzar a producir diferentes clonas. Entonces, imagínate que esa clona tenía la mutación de mi paciente que les comenté. Tenía amplificación de MET. Ok, esa clona tiene la amplificación de MET. Pero las clonas que comienzan a aparecer en otra parte ya no la tienen y tienen otras mutaciones. Entonces, ¿cómo hago yo? Porque ya le estoy dando el tratamiento, ¿no? Probablemente en unos meses le voy a seguir dando la pastilla y el tumor va a comenzar a crecer. ¿Por qué? Porque el doctor Gerlinger publicó en New England Journal en este año una cosa muy interesante. Él agarró pacientes con tumores renales, con cáncer de riñón, y comenzó a hacer biopsias dentro del tumor y de sus metástasis. ¿Y qué es lo que observó? Que dentro del mismo tumor existían diferentes clonas celulares. Y por ejemplo, variaban también hasta el grado histológico, ¿no? Tenían grado 4, aquí era grado 1, grado 4. Y luego secuenció los genes y vio pues que existía un patrón también diferente, de diferentes mutaciones dentro de la misma metástasis. Y algunas mutaciones eran compartidas, pero otras no estaban, otras solamente estaban en el primario y otras sí estaban en la metástasis. Entonces, eso fue lo que aprendimos a conocer, de que un tumor puede tener diferentes clonas celulares.
Y cada clona va a tener sus propias mutaciones. Y ahí que se complica más aún el tema para tratar a un paciente. Y esto puede ser incluso al diagnóstico, ¿eh? Generalmente las clonas van apareciendo cuanto más pasa el tiempo, ¿no? Cuanto el paciente ya viva más tiempo con su neoplasia. Entonces, la heterogeneidad tumoral, hay varias subpoblaciones, esto condiciona una progresión de la neoplasia, tanto a nivel local como metastásico, y puede dar mayor resistencia a los tratamientos. De esto es lo que yo les estaba hablando, la transición epitelio-mesénquima es el fenómeno por el cual las células pierden su polaridad de adhesión celular, adquieren propiedades migratorias e invasivas y están implicadas, como ya le mencioné, las stem cell mesenquimales y algunas proteínas que ayudan a que este proceso se dé. Por ejemplo, CEP1 es una proteína que es transcrita del gen CEP1 y ayuda a romper la membrana basal de los tejidos, ¿no? Para que las stem cells puedan viajar. Y hay una serie de moléculas, como vamos a ver aquí, que van a ayudar a ese proceso, que no es tampoco el objetivo aprendernos todo, porque son bastantes, pero de las que le podría mencionar, una de las bastante conocidas es la beta-catenina, ¿no? La beta-catenina es una sustancia que se acumula en las células tumorales producto de la estimulación de una vía que es la vía del WNT o la vía del Wnt. Entonces, cuando se estimula la beta-catenina, se produce y se estimulan factores de transcripción a nivel nuclear que favorecen la proliferación celular. Y esto es un poco también cómo las células van adquiriendo mutaciones a nivel del estroma y a nivel del parénquima también, ¿no? Haciéndose cada vez más invasivo. Y aquí hay metástasis a distancia versus la invasión local. La colonización metastásica como proceso es poco eficiente, es decir, de todo el contenido tumoral, las células que llegan a metastasizar son bastante pocas, o sea, es muy poco el porcentaje, es menos del 1%. Pero vean la capacidad que tienen esas células luego de proliferar cuando ya salieron del tumor primario, del tejido original. Y el efecto a la distancia también es un fenómeno interesante, se llama efecto ascopal. ¿Qué significa efecto ascopal? ¿Alguien sabe el término? ¿A qué le llaman ascopal? No sé qué le llaman, la mano, uno por uno, por favor. Efecto ascopal es cuando yo hago, por ejemplo, yo estoy aquí y doy un zapatazo y algo sucede en el extremo de la mesa, o se cae la botella o se quiebra la mesa, no soy tan fuerte, pero algo así, o sea, yo hago un efecto en este lado y se produce un efecto en el otro. Ese es el efecto ascopal. Entonces, ¿qué cosa es lo que han observado los investigadores a lo largo del tiempo? Que si tú tienes un cáncer de mama y es una paciente que tiene metástasis, cuando tú le quitas el tumor de la mama, muchas veces las lesiones a distancia o desaparecen o aumentan. Entonces, parece que el tumor primario sigue enviando señales al resto del cuerpo y sigue controlando los procesos de metástasis, pero no lo hace físicamente, sino lo hace a través de ciertas sustancias que pueden ser citoquinas, que pueden ser péptidos como la beta-catenina, como el WNT, pero sí podría producirse eventos a distancia, ¿no? Y eso es algo que se está viendo mucho ahora con la inmunoterapia, ¿no? Por ejemplo, se está viendo esto mucho con la radiación. Parece que la radiación estimula la proliferación también de receptores de inmunoterapia y esto hace que los pacientes sean más susceptibles a recibir un tratamiento con inmunoterapia, sea nivolumab, pembrolizumab. Entonces aquí hacemos un pequeño resumen. Este es el tumor primario. El tumor primario de forma pasiva puede desprender células y estas son células tumorales solamente móviles. Pero aquí también pueden haber células que se comiencen a diferenciar en EMT, que es transición epitelio-mesénquima, es decir, ya adquirieron ciertas mutaciones, como por ejemplo, se alteró la vía TGF-beta. La TGF-beta hace que se pierda la relación de contacto celular, está implicado también en eso que les decía, pérdida de contacto, la vía del Wnt, en donde, ¿qué sucede? Hay producción de beta-catenina. Ojo, WNT es un antígeno, digamos, es una proteína que se secreta entre células de una misma zona de tejido.
Entonces, es una señal que van lanzando las células tumorales que cuando entran a su célula vecina, activan la vía del Wnt. ¿A través de qué activan la vía del Wnt? A través de la beta-catenina. Entonces, se produce beta-catenina, se acumula la beta-catenina y esa beta-catenina entra al núcleo y activa factores de transcripción, que tienen como resultado proliferación celular. Acá hay otras moléculas más que también tienen que ver con guiar a las células por entre el tejido. Y aquí es lo que llamamos transición epitelio-mesénquima. Hay amplificación también de centrómeros, se producen clústeres de células tumorales, y estas células tumorales ya son diferentes, ya viajan a través de los tejidos, rompen estructuras, no tienen barreras, la membrana basal para ellas no es un límite, y se producen células tumorales mótiles. Actualmente se sabe que cuando una persona imagínate que a una tía o un familiar le diagnostican cáncer de mama en estadio temprano. Entonces tú le dices a tu tía, bueno tía, ya se le va a operar, le van a quitar su tumor, le van a dar su tratamiento y usted va a quedar curada. Si tú le tomas una muestra de sangre a tu tía, ¿tú crees que encuentres células tumorales ahí o ya no? O sea, ya le quitaste el tumor, ya le operaste, ya el mastólogo ya lo operó, ya le quitó la neoplasia. Pues ahora se sabe que sí podrían tener células tumorales circulantes. Y estas células tumorales circulantes justamente son las que pueden viajar y pueden ir a otras partes del organismo, migrar. ¿Por qué? Porque de la transición epitelio-mesénquima pasan a la transición mesénquima-epitelio. ¿Entienden la idea? Transición epitelio-mesénquima para romper la membrana basal. Y luego, como estas células son totipotenciales y son lo máximo, se transforman a células transición mesénquima-epitelio. Otra vez regresan para introducirse en un tejido. Eso es lo que hacen las stem cells tumorales y se transforman en estas de acá que son las normal cells. Hay mecanismos como la activación de TRK-beta. ¿Para qué? Para evitar la noitis. ¿Qué es la noitis? No es una nueva canción, una nueva cantante, un nuevo grupo. La noitis es muerte celular, ¿no? Y para evitar el control del sistema inmune. Cuando se produce un tumor, inmediatamente cuando sale la sangre, en ese momento se tiene que destruir todas las células neoplásicas. Y así siempre es. Han hecho estudios en ratones, por ejemplo. Cuando al ratón le inyectan un tumor, le inyectan células tumorales, y en el momento que las células tumorales salen a la sangre, todas las células tumorales son destruidas completamente, porque el sistema inmune rápido activa el tema de reconocimiento antigénico, libera citoquinas, vienen las natural killers, los destroza, le sacan la mugre a los tumores. Pero algunas células sí sobreviven, y esas son estas de acá. Y la upregulation de CD47 es ¿para qué? Para evitar que los macrófagos asociados a tumor capten a las células y las destruyen, que es otro mecanismo muy importante en el control de la vigilancia inmune, ¿no? Entonces, si ya la célula sabe que va a ser destruida, lo que va a hacer esto, va a aumentar CD47 para que el macrófago no la pueda reconocer. Miren cómo es. Hay un autor que se llama Siddhartha Mukherjee, que les iba a mencionar, que él dice que es como que tener cáncer es como tener un alien dentro. Va aprendiendo, va aprendiendo a cómo esquivar todo lo que tú le vas poniendo para matarlo. Esas son las dormant cells. Y estos son células tumorales circulantes que ya podemos detectar. Antes no se podía detectar esto. Ahora ya se sabe, ya que en sangre se pueden detectar. Y miren, estos complejos incluso se definen muy bien, la membrana, las organelas, etc. ¿Para qué ahora se miden o se detectan células tumorales circulantes? Para valorar el riesgo de recaída o progresión de una enfermedad tumoral. Porque ¿qué sucede? Muchas veces a un paciente con cáncer de colon, tú le quitaste el tumor del cáncer de colon, le diste quimioterapia y ok, le dijiste, señor, ya no tiene cáncer usted, ya está bastante tratado, ya no va a tener problemas en su cáncer, le vamos a hacer seguimiento y el paciente se pasa a control, ¿no? Pero si tú le haces dosajes de sangre, en algún momento el paciente va a tener picos de células tumorales en sangre. Y de esta forma se ha visto los pacientes que pueden recaer. De hecho, en cáncer de colon existe una mutación que nosotros usamos mucho para saber si le vamos a dar otro fármaco, que es la mutación del RAS. ¿Se acuerdan que les hablé de la vía del RAS? Pues se puede detectar la mutación ya del RAS en los pacientes. Esa mutación del RAS nosotros la hacemos en el tumor, pero actualmente ya se puede hacer en estas células.
Entonces, si por ejemplo era un paciente que yo le traté de un cáncer de colon y era un RAS wild type, o sea, que era un RAS no mutado, cuando yo ya le mido las células tumorales circulantes, puedo encontrar de repente que ya es RAS mutado. Entonces, el tratamiento que yo le dé ya no va a ser el mismo. Tengo que darle otro fármaco. Esa es la utilidad. Yo cuando era presidente, ya me acuerdo que era R4, y ya me mandaban a sacar muestras ya para analizar eso en España. En España no comenzaba a detectar mutaciones RAS en células tumorales circulantes. La inflamación, para comentarles, en las células tumorales produce fibrosis, puede dar angiogénesis aberrante y también favorecer la producción tumoral. Es cierto que hay varios tipos de inflamación. Puede haber inflamación crónica o asociada a autoinmunidad, por ejemplo también infecciones. Puede haber inflamación asociada al tumor, puede haber inflamación causada por factores de dieta, exposición ambiental, aquí está la obesidad, por ejemplo, y hay también inflamación inducida por las terapias, ¿no?, del cáncer. Entonces, cuando hay inflamación, se producen sustancias reactivas de oxígeno y nitrógeno, esto produce mutaciones, y también producción de citoquinas que pueden dar mecanismos epigenéticos. ¿Qué significa cambios epigenéticos? En resumen, es un cambio a nivel del DNA que se ha producido por un factor externo y que se materializa en el DNA a través de procesos de metilación, ¿no? Generalmente el más común es la metilación. O la deacetilación de histonas también es otro mecanismo epigenético. Entonces, luego estas células van a comenzar, ya sea las células inmunes, las células mieloides, las células dendríticas, los linfocitos T, van a comenzar a través de esta comunicación de quimoquinas y citoquinas, a alterar células premalignas que ya comenzaron a tener un daño y alterar una vía, sobre todo. Cuando ustedes les hablen de cuál es la relación entre inflamación y cáncer, tienen que acordarse de la vía del NF-kappa-beta. A través de NF-kappa-beta se produce la estimulación a nivel nuclear y luego el favorecimiento de la supervivencia celular, proliferación, crecimiento, angiogénesis, invasión. Todo esto se produce por diferentes factores de transcripción que se activan, que no tendría el caso ahorita que repasar porque son demasiados y nos complicaríamos la vida, pero al menos recuerden que cuando hay inflamación crónica, la vía tumoral es la NF-kappa-beta, ¿no? Y esta vía puede ser activada a través de receptores de citoquinas, a través de los receptores RANK. Los receptores RANK, por ejemplo, son muy usados para combatir metástasis óseas, porque ya tenemos un fármaco que los bloquea, que es el denosumab, ¿no? Y también puede activarse a través de factores de crecimiento, como por ejemplo el receptor de RPK, que activa a la vía AKT. AKT es otra vía también muy conocida en cáncer. La inflamación, como les decía, el linfocito va a producir una serie de sustancias que van a estimular pues, los procesos de proliferación celular que ya les había mencionado. Y una de las cosas que se dicen es que también la quimioterapia a veces no es que sea tan efectiva porque mate a las células, sino porque puede tener a nivel de acción bloqueando estas sustancias, ¿no? Entonces, el paciente mejora muchas veces con la quimioterapia también porque le produce un efecto antiinflamatorio. Yo me acuerdo de este artículo del Comercio que salió marzo del 2018. Más de la mitad de los peruanos somos gordos o súper gordos. Y luego también uno tiene que saber como médico, ¿no? ¿Y por qué la obesidad incrementa el riesgo de cáncer? Por la inflamación crónica leve que hay, por los altos niveles de IGF-1, por la leptina y esto que conlleva estimulación de vías de proliferación. Entonces, aquí actúa IGF-1, que es un factor de crecimiento de tipo insulina, y esto va a activar a los factores intracelulares, a estas proteínas, IRC1 y IRC2, y IRC1 e IRC2 van a activar a la vía del PI3K. PI3K, AKT, como se dan cuenta, los estoy mencionando mucho, son vías que tienen que ver con la supervivencia celular. Y AKT también va a favorecer la expresión de GLUT, receptores GLUT, pero esto ya es algo fisiológico, ¿no? Entonces, pero el problema es acá. Mucho IGF-1 en la barriguita, ¿no? Sobre todo en la obesidad a nivel abdominal, va a estimular esta vía. Y justamente ahora se está queriendo cambiar las evaluaciones nutricionales por el tema de que el IMC a veces no te refleja en sí la cantidad de grasa abdominal que uno tiene, ¿no? O sea, puede haber gorditos que no tienen mucha grasa abdominal y gente delgada que sí lo tiene.
Entonces, si pudiéramos dosar IgG1, pues eso sí sería un factor de riesgo para desarrollar una neoplasia. La necrosis también se ha visto que tiene un efecto proinflamatorio a través, ¿por qué? Porque cuando las células se destruyen, se libera al microambiente tumoral una serie de sustancias que favorecen la angiogénesis, la proliferación, como son la interleuquina 1 alfa, y esto promueve más a una inflamación tumoral. En el ciclo celular, los dos genes reguladores son principalmente P53 y el retinoblastoma. Y el control celular se hace a través de los complejos proteicos que son P21 y P27. P21 lo tenemos aquí para la zona de paso a G1 y P27, por ejemplo, para el paso de síntesis de DNA, ¿no? Entonces, esto tiene que ser regulados. Pero ¿qué sucede? ¿Quiénes también la vía, esto se lo van a acordar de todas maneras? RAS. Otra vez, células tumorales con mutación de RAS van a hacer que se pierda el control celular aquí. P21 para pasar a la fase G1 y el P27 para pasar a fase S. Por lo cual ya no puede tener un freno en la proliferación celular. Entonces comienza la célula a dividirse repetidamente. Bueno, esto es más complejo porque tendremos también que ver que existen sustancias o factores proteicos que bloquean la acción del retinoblastoma y del P53. Por ejemplo, hay una molécula que secuestra P53 que es el MDM2 y MDM2 está sobreexpresado en sarcoma, por ejemplo. Y actualmente existen ensayos clínicos con fármacos anti-MDM2 para así evitar que se pierda P53. El P53 es un oncogen o un gen supresor de tumores. Gen supresor, ¿no? El P53 le llaman el guardián del genoma. Pérdida de la senescencia y adquisición de la inmortalidad. Las células tumorales pues pierden ese limitado número de ciclos debido a que la telomerasa está expresada en cantidades elevadas en las células tumorales. ¿Qué sucede? La telomerasa, además que está aumentada y evita que se acorte rápido y la célula pueda seguir dividiéndose, también tiene un rol. Justamente, miren, en la vía que ya les había mencionado, amplifica señales en Wnt. Es decir, más Wnt que llega al receptor y este receptor hace que se acumule más beta-catenina y más beta-catenina entra al núcleo y favorece la producción de factores de transcripción. También puede favorecer la telomerasa a la resistencia a la apoptosis y a la reparación del daño del ADN. Aquí tenemos un cultivo celular y actualmente los laboratorios te ofrecen ya cultivos celulares, pero ya teñidos, ¿no? Para que tú puedas hacer tu control con ratoncitos. Ya quisiéramos tener esto, ¿no? Así inyectamos algo y queremos ver qué tanto tumor se produce, ya nos da el color fluorescente. Esto se hace ya por técnicas me parece que son CRISPR-Cas9. Y este es el libro que les quería comentar, si a alguno de ustedes le gusta la lectura así un poquito de temas específicos. El emperador de todos los males es un libro que habla sobre la historia del cáncer y los hitos que se han sucedido para poder comprender esta enfermedad, ¿no? El doctor Siddhartha es oncólogo y me parece que es una buena lectura. Lo ponía justo detrás posterior a esta lámina, porque una de las cosas que decía el doctor Siddhartha, que cuando trataba a sus pacientes, por ejemplo, él tenía cultivos celulares de pacientes con cáncer de mama que habían fallecido ya hace 15 años. Y él llegaba a su laboratorio y decía, siempre sigo viendo a mi paciente en mi placa de cultivo, ¿no? Sus células nunca mueren, siguen ahí, se perpetúan, y es un nunca acabar. Entonces, para que vean la capacidad de inmortalidad que adquiere la célula, por lo que vamos mencionando, ¿no? Por la inhibición de contacto, por la telomerasa aumentada, porque tiene alteraciones en RAS, porque tiene alteraciones en Wnt, porque tiene alteraciones en PIK3K, etc. Y la inestabilidad genética también es importante, ¿no? Todos los días hay mutaciones en nuestro genoma que suelen repararse, pero también hay mutaciones con cambios epigenéticos, como les mencionaba, la modificación de histonas y metilación de ADN. ¿Quién es el que más aguanta las mutaciones en el genoma? Es P53. P53 tiene que ver con antiangiogénesis, regula la antiangiogénesis. P53 controla la apoptosis. Esta es una molécula muy importante en el proceso de apoptosis, que es VAX. En la reparación del DNA también. Tiene que ver con el resto del ciclo celular. CDKN1A también es un punto de control en el ciclo celular. Y justamente ahora existen fármacos
para bloquear estas vías, estas señales aumentadas de CDK. En cáncer de mama existen fármacos, lo van a escuchar algún familiar si tiene, que esté con cáncer de mama avanzado, se usa una sustancia que se llama palbociclib. Palbociclib es un inhibidor de CDK4/6, justamente uno de los controles a nivel celular. CDK4/6 está activado, tiene pase libre en la célula, se divide, tú le das un inhibidor de CDK4/6 y mejoras la tasa de respuesta y disminuye la carga tumoral de estos pacientes. Y esto es bien interesante, ¿no? Generalmente los cánceres van acumulando muchas mutaciones. Miren estas mutaciones a nivel de pares de bases. Aquí, por ejemplo, los más mutagénicos son los cánceres de pulmón y los melanomas. Y los carcinomas de células renales también. Pero el cáncer de pulmón se lleva el premio, ¿no? Porque tiene más mutaciones. Entonces, si tiene más mutaciones, es más susceptible de ser, decimos en oncología, un término dragueable. O sea, es posible darle un fármaco y pegarle a esa mutación. El problema es que, como hemos visto en las vías celulares, no es una sola vía la que te controla el proceso tumoral, son varias que están interconectadas. Pero en algunos tipos de tumores, su mecanismo patogénico está liderado por pocas mutaciones. Por ejemplo, la leucemia, el linfoma linfoblástico, creo que eso tiene 3 mutaciones. Entonces, esos pacientes responden muy bien a quimioterapia, no tienen muchas vías de escape. Pero otros tumores como cáncer de mama, cáncer gástrico, tienen demasiadas mutaciones, no tienes cómo pegarle al blanco directamente. La autofagia y muerte celular. La autofagia es un proceso celular ante estrés y nutrientes limitados. Estas vesículas de las células tumorales ingieren organelas, las fusionan dentro de los lisosomas para buscar energía y de esta forma favorecer el crecimiento de estas células, ¿no? Hay varias moléculas implicadas como BCLIN, BAX, BAC. Estas 3, BIC, PUMA y BAC, inducen muerte celular programada, autofagia, es el de tumor shrinkage, que es como encogimiento tumoral de la célula tumoral, y favorecen la aparición de las dormancy cells que les hablaba, ¿no? A través de la autofagia. Y la angiogénesis, bueno, es un proceso que ya les había comentado un poco. La angiogénesis está aumentada en las células tumorales, pero se forman vasos sanguíneos aberrantes con flujo anómalo, proliferación y apoptosis alterada. O sea, más difícil que estas células mueran con estos vasos sanguíneos. Y lo que también se ha visto es que la vía de la angiogénesis, que es a través de esta zona, puede también producir supervivencia celular. Miren, aquí vienen los factores de crecimiento, estimulan al VEGF. El VEGF tiene sus receptores. Hay 3 tipos de receptor, 1, 2, 3. Y también puede haber activación de la vía del RAS y la vía del PI3K. Y estas tienen que ver con supervivencia y proliferación celular. O sea que no solamente te ayuda a armar vasos sanguíneos, sino que también te favorece el crecimiento del cáncer, del tumor. Nosotros tenemos fármacos anti-VEGF, pero la verdad de las cosas es que no funcionan solos. Se llama bevacizumab, lo estamos usando en casi todos los tumores, pero no funciona bien cuando se usa solo. Siempre funciona con la quimioterapia, con otros fármacos. Entonces, hemos visto que los tumores pueden usar una serie de tácticas para camuflarse y evitar también la vigilancia del sistema inmune, ¿no? Y de esta forma el complejo inflamatorio nunca llega al tumor. Hay varios mecanismos que usa el tumor para evadirse, escapar. Uno de estos es, el tumor puede reclutar células inmunosupresoras. Estas inmunosupresoras son las células TREC, las células derivadas mieloides, células supresoras derivadas mieloides. También puede producir una inadecuada presentación de antígenos. Cuando el antígeno tumoral disminuye, no hay forma de ser captado por las células presentadoras de antígenos. Hay secreción de citoquinas inmunosupresoras, por ejemplo, la TGF-beta, que es la que le hablaba también, que tiene que ver con la vía TGF-beta, la isocitrata deshidrogenasa, IDO, y interleuquina 2, y también hay inhibición del ataque por las células inmunes, ¿no? Esto se debe al cierre que produce a nivel de las vías de checkpoint, que es lo más novedoso ahorita que ha salido en oncología, que hemos descubierto cómo funcionan los checkpoint inmunes o los puntos de control. Hace pocos años, todos los diarios en el mundo se llenaban de estas noticias, ¿no? La inmunoterapia llegaba, comenzaron a aparecer nuevas drogas para tratar el cáncer y la inmunoterapia comenzó a ser la panacea.
¿Por qué? Porque pacientes con melanoma metastásico que se morían a los 3 meses, pasaban 3, 4 años y seguían vivos los pacientes. Un tumor que antes era mortal, dejó de ser mortal. Gracias a que se entendieron unas cositas del sistema inmune. Rápidamente, lo que les decía, si hay células tumorales, todas se intentan eliminar del sistema del organismo. Pero puede haber un punto de equilibrio en el cual algunas células persistan. Y hay otro punto de escape en el cual las células se van a volver resistentes y van a adquirir la capacidad de evadir la detección y eliminación inmune. Este es el escape que algunas células pueden tener y lo hacen a través de ciertas moléculas. ¿Cuáles son esas moléculas? PD1, CTLA4 principalmente, receptores inhibitores. TIM3 y LAC3 están en desarrollo, pero los que han cambiado la vida de mucha gente con cáncer son estos de acá. Receptor CTLA4 y PD1. Estos inmunocheckpoints amortiguan la respuesta inmune. Tampoco podemos decir que esto es totalmente dañino o que, como les dije, no es que el cáncer te presente cosas nuevas, sino que el cáncer usa las cosas de tu cuerpo para hacerte daño. ¿Por qué? Por ejemplo, la autoinmunidad. O sea, existe el CTLA4 y el PD1 existen porque si no, haríamos constantemente fenómenos autoinmunes incontrolables, ¿no? O sea, o el fenómeno inflamatorio exacerbado nos haría daño. Una forma de evitarlo es esto. El organismo usa estos dos receptores para controlar. Pero ¿qué sucede? El tumor aprendió a usarlos y comenzó a cerrar estas dos llaves para que no sea reconocido por los linfocitos. El receptor PD1 es el que está expresado en los linfocitos TB, en las células tumorales, y este es el ligando PLO, que se expresa también en células inmunes, no inmunes y células tumorales. Entonces, esto es lo que se produce. Aquí, el linfocito T tiene el receptor PD1 y la célula tumoral tiene el antígeno PDL1. Entonces, lo presenta el antígeno, inmediatamente esta célula deja de activarse. Ya no reconoce a la célula tumoral y no la destruye. Y esto suele estar asociado, ¿por qué? A mutaciones a nivel del RAS y del PI3K. Se produce esta producción de PDL1. Entonces, si tú tienes la vía activada de PDL1, induces la apoptosis de las células T, suprime la proliferación, inhibe la liberación de citoquinas y promueve la diferenciación de los TCD4 hacia células T regulatorias. O sea, ya no le importa ya que el tumor sea feliz y libre del linfocito. Y eso también se produce con CTLA4. Los efectos de CTLA4 son que regulan negativamente las células T y potencian los efectos inmunosupresores de las células T. Y es así que cuando yo era residente, cuando era R1, me mandaron a revisar el primer artículo en relación a la evidencia por la cual la inmunoterapia está funcionando en el ser humano, que es el artículo de la doctora Topalian, ¿no? La doctora Susan Topalian publicó este artículo donde comenzó a probar un anti-PD1, que en ese tiempo se llamaba BMS 936558, a diferentes dosis. Este es un estadio fase 1B, porque es un escalamiento de dosis, en pacientes con diferentes tumores. Dijo, vamos a darle a todos los que tengan tumores ya tratados, ya que ya no tienen más tratamiento, les voy a comenzar a dar esto, y valoró la tasa de respuesta a las 8 semanas. ¿Y qué observó? Pues que efectivamente, antes del tratamiento, había pacientes que les desaparecía la enfermedad. Y esta fue la primera evidencia de que había regresión de la enfermedad. ¿Por qué? Porque tú destrababas la vía que estaba cerrada, la vía inmune la destrababas y los linfocitos se activaban y comenzaban a atacar el tumor. Y luego ya aparecieron estudios con fármacos que han demostrado pues una superioridad con respecto a la quimioterapia. Es así que tenemos esta nueva visión en oncología gracias a los hallmarks del cáncer de los doctores Weinberg y Hanahan, en donde nos han enseñado que si podemos nosotros usar los pasos que usa el tumor, podemos también fabricar los fármacos para cada una de las alteraciones que nos van originando, ¿no? Por ejemplo, lo que les hablaba, inmortalidad en las células tumorales, usemos inhibidores de telomerasa, que se han probado, pero hasta ahora sin éxito. Podemos usar, evitar la destrucción inmune, ya tenemos anticuerpos contra anti-CTLA4, los anti-PDL1, tenemos cómo inhibir la inestabilidad genética. Por ejemplo, aquí, si tenemos mutación de BRCA1, BRCA2, existen los inhibidores PARP,
los inhibidores PAR que bloquean el sistema de reparación de la vía de una sola cadena, que también podría estar alterado, pero si tú tienes BRCA mutado y tú le agregas un inhibidor PAR, le creas un daño en la vía de reparación homóloga, pero también le creas un daño en la vía de reparación de cadena única. Y la célula que entra en un caos que le llaman letalidad sintética y se muere. Entonces así, se está intentando por varias áreas buscar fármacos según los procesos celulares que tenga alterada la célula, ¿no? Inhibidores de MET, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bueno, eso era lo que les quería comentar respecto al tema de carcinogénesis. Gracias.